la idea es que para las comunidades indígenas, en la orfebrería, el sol y el oro se fundían, ¿cierto? Y constituían como unos símbolos, unas ornamentaciones que daban distinción a ciertos personajes, ¿cierto? Por una parte, cuando hablamos del zorro, ¿no? ¿La sacó? Perdón. Vale. El zorro, sí, es un animal, ¿cierto? El zorro en términos literales diríamos que es un animal con ciertas características, X, Y, etcétera. Pero también se dice de personas, ¿no? Que son zorros. Y los de arriba son clases sociales, ¿cierto? Los de arriba son los que caerán, etcétera. El problema de las clases sociales, de los privilegios, todo eso está contenido en la idea de una orientación espacial arriba, ¿cierto? Los de arriba son... y cuando uno dice que los ojos son dos luceros, bueno, también está haciendo allí como comparaciones. ¿Qué es todo eso de lo que estamos hablando? Analogías, símiles, metáforas, metonimias, otra cosa. ¿De qué estamos hablando? ¿En dónde se ubicarían todas esas expresiones que vimos? Asociación, metáforas, sí. ¿Qué es una metáfora? ¿Qué entienden ustedes por metáfora? ¿Cómo la explicarían? ¿Cómo les enseñaron en el colegio? Una analogía, ¿no? Una analogía son la comparación de dos cosas, ¿cierto? La semejanza, la búsqueda de semejanza o la construcción de semejanza, ¿no? De dos cosas. Por ahí vamos. ¿Qué más saben de una metáfora? ¿Qué más sería una metáfora? Asociar cosas de nuestro común en una situación, sí, la asociación de cosas. Entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a ver las metáforas de esquema, porque en la teoría de las metáforas, que no les he enviado el texto, pero está... Sí, pero fíjate que eso es importante, Alejandra. Hay una acepción del concepto de metáfora, lo podemos decir así, como una manera de entender el concepto de metáfora que se inscribe en la poética. Y a partir de ese concepto diríamos que es la poesía la que presenta metáforas. Pero el libro que les voy a compartir, no, les voy a compartir un libro, no sé. Sí, el libro que les voy a compartir se llama Metáforas de la vida cotidiana y quiere decir que no solo la poesía tiene metáforas, sino que las metáforas están presentes en nuestro lenguaje. Incluso podríamos decir con la teoría de las metáforas, que hace parte, que es lo central en la teoría de la lingüística cognitiva, que la comunicación literal o no existe o es muy reducida en el lenguaje. Ay, lo siento, Sandy. No, es muy reducida o no existe en el lenguaje la literalidad, sino que todo lo que decimos es, sí, todo lo que decimos es poético,
Lo que Jacobson decía también tiene que ver con esa perspectiva desde la poesía, ¿no? Que hay una tendencia hacia la poesía en ciertas expresiones. Pero la lingüística cognitiva dice, esa es la naturaleza del lenguaje, la metáfora. El lenguaje es metafórico. No 100%, pero sí en un porcentaje altísimo. Y eso es lo que vamos a ver en 3 sesiones. Vamos a hacer 3 sesiones de metáforas. Vamos entonces a ver metáforas de esquema hoy. Después vemos metáforas orientacionales y por último ontológicas. 3 tipos de metáfora. Para que veamos cómo es la presencia superdominante de la metáfora en el lenguaje. Cómo no puede entenderse lo que se dice sino a través de, porque no es literal, sino a través de hacer el análisis o comprender la metáfora. La metáfora es lo fundamental en el lenguaje, dice la lingüística cognitiva. ¿Sí? Entonces, en esa teoría que es la que vamos a estudiar, estas 3 sesiones tendríamos metáforas de esquema, orientacional o espacial, ontológica y estructural. Dentro de la metáfora ontológica, que vamos a ver después, hay metáforas de sustancia y recipiente, de personificación, de zoomorfización, como la del zorro. Una persona es un zorro, ¿no? Con un curso que hicimos de lingüística cognitiva, encontramos unas metáforas que pueden denominarse y que son muy propias seguramente de las comunidades indígenas, como metáforas de vegetización, yo creo, algo así. No, están crudísimas, no existen todavía. En la teoría no existen. Y de cosificación tampoco existen en la teoría, pero me parece que son justificables, ya vamos a verlas. Y estructurales, que es como una metáfora que puede ser orientacional u ontológica, pero que se sostiene durante todo el discurso, como parte de la estructura de la, digamos, se dice toda una. El ejemplo clásico de metáfora estructural para Lakoff, que es el lingüista más reconocido en esta teoría, el ejemplo clásico de metáfora estructural es cuando el expresidente George Bush de los Estados Unidos casi que declara la guerra a Irán, o la declara, no sé, en un discurso en el que señala cómo Irán es como el dragón o el demonio, la democracia es la princesa, los Estados Unidos son el príncipe que salva a la princesa, y digamos, la secuencia de eventos que tienen que ver con la amenaza a la democracia que está atrapada en un castillo y como el príncipe que con todas sus belleza, digamos, viene y su bondad viene a salvar a la princesa que es inepta, incapaz de resolver su propia vida. Sí, y eso todo es, digamos, explicar un problema internacional a partir de ese esquema, eso es lo que se llama una metáfora estructural. Se usa muchísimo, y se usa, sí, eso es parte del esquema del heroísmo, ¿no? Hay un héroe porque hay unos ineptos, ¿no? Y generalmente el héroe es masculino y el inepto en estos cuentos de hadas es femenino. Bueno, esa es la metáfora estructural, grosso modo, no vamos a alcanzar a verla en más detalle, pero ella se entiende, ¿cierto?
¿Qué es una metáfora? Una metáfora es un mecanismo para conocer el mundo. Se conoce el mundo a través de nombrarlo con metáforas. Se lo representa con metáforas. Son de creación y uso de individuos y de grupos sociales, de grupos culturales. Implica la asociación de dos cosas, y esas dos cosas en lingüística cognitiva se llaman dos dominios o dos territorios o dos campos. ¿Ven las metáforas de tierra ahí, de espacio, de territorio? Dominio, universo semántico, campo semántico, territorio, creo que incluso hay otros términos ahí, pero es la conexión de dos campos, de dos dominios, lo que forma la metáfora, ¿sí? Ay, no sé si presentar esto, lo voy a presentar después, para no quedarme hablando aquí sola. Entonces, comencemos con las metáforas de esquema. Sí, en las metáforas de esquema pueden, en la teoría de Lakoff, solamente aparecen metáforas verbales, pero de alto contenido visual, que es las que llama metáforas de esquema. Por ejemplo, su cintura es un reloj de arena. Y entonces lo que hace, la naturaleza de la metáfora de esquema es así, se vierte en la silueta, el esquema general, esquema como silueta, ¿no? Como la forma sintética de algo, se vierte sobre otra cosa y se nombra esa otra cosa a través de la silueta que se trae. Esa es la relación, la analogía, ¿no? Pero la diferencia entre analogía y metáfora es que en la analogía se, se mantiene la presencia de los dos dominios, mientras que en la metáfora una reemplaza a la otra. Entonces uno dice que tiene cintura de reloj de arena, tratando, digamos, de llevar ese esquema visual al cuerpo seguramente de una mujer. La bota itálica es una denominación para el croquis del mapa de Italia. Ya lo vamos a ver, creo. En la próxima esquina hagamos la U, dice uno, ¿no? Hagamos la U. Y lo que hace uno es proyectar o comprender el mundo a través de el esquema general, la silueta, la estructura la silueta o el esquema de la letra U, como si en la calle, a veces la calle no tiene propiamente letra U, pero uno entiende, ¿no? Pase por la oreja del puente, ¿no? Pasando el puente, haga la oreja. Adelante hay un policía acostado y uno mantiene como el esquema general de la imagen de un general yaciendo sobre la avenida. Con Windows usted puede abrir varias ventanas a la vez, ¿no? Esa es la metáfora de Windows, que hay ventanas hacia el mundo infinito de no sé qué cosas. Esas son las metáforas de esquema. Sí, porque uno no sabe, yo creo que ustedes conocen casos, eh, yo creo que ustedes conocen muchos casos en los que no se supera esa dificultad, digamos como niño, uno tiene el problema de que no entiende qué es lo que quieren decir porque usan metáforas. Pero muy probablemente hay personas con alguna, no sé cómo se llama esto, con alguna discapacidad que tienen más dificultad para comprender lo metafórico del lenguaje. Al menos entiendo que eso ocurre, ¿no? Que eso ocurre con... sí.
Se supone que eso nos pasa a los, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó cuál es mi patología. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, me acuerdo. Se supone que hay personas que no entienden las metáforas, pero para mí, autistas, eh, yo tengo un grado de autismo autodiagnosticado después de estudiar el autismo para entender otras situaciones. Eh, pero en el autismo se supone que hay una de las características es esa, ¿no? Que como que no se entienden los juegos que hace la gente, ¿no? No se puede entrar en eso y tiene que ver con la dificultad con las metáforas. Sí, las emociones más para el autista. Pero yo creo que si uno no puede entender las metáforas, no entra. Ven las metáforas, ¿no? No entra en el mundo, no entra en las relaciones sociales. Sí, un trastorno del espectro autista, porque es un espectro amplísimo. Sí. Bueno, lo que dice la lingüística cognitiva es que ¿cómo se llama? Las metáforas están en el lenguaje permanentemente. El lenguaje es metafórico. En términos visuales, pues nosotros sabemos que hay, por ejemplo, esta metáfora de esquema, ¿cierto? Que es o sea, que casi que idéntico, ¿no? Aun cuando se pierden algunas características del, del bicho en el objeto. ¿Ven la metáfora acá? ¿Ven cuál es el dominio que se trajo para construir esta máquina? ¿Con qué está asociado? ¿Con qué lo asocian? Un escorpión. Por el color, por por las articulaciones, ¿cierto? ¿Un gato? ¿Un gato? ¿Un gato? ¿Dónde está el gato? Un gancho, sí, por ahí. Eh, pero fíjense, yo no sé si consigo acompañar ahí la imagen bien. ¿Sí? La metáfora está en la relación con la mano, ¿no? Lo mismo, una cuchara, un pocillo, un gancho, son metáforas, es una metáfora de esquema el instrumento fundamental del ser humano, que es el instrumento de la mano, ¿no? La mano, el brazo, fíjense que ahí está el brazo completo, ¿no? En la estructura de la máquina. Y ahí uno entiende que lo que hace la mente es como apoyarse, busca sintetizar, ¿no? Y entonces sintetiza lo que está buscando, necesito algo que saque tierra, ¿no? Y lo que saca tierra son las manos. Entonces busca el esquema general de eso que saca tierra, y con ese esquema construye cosas. Hay una expresión en ingeniería en muchos lugares que se ad hoc, y entonces uno necesita, por ejemplo, un atornillador. ¿No tiene? No tengo atornillador y necesito enroscar esto, ¿cómo hago? Y entonces busca en su mente rapidísimo, con una velocidad muy alta, un aparatico que cumpla las funciones por esquema del atornillador. Y entonces usa una moneda o la uña y se la rompe, o cualquier cosita, ¿no? Que cumpla.
lo que busca la mente es un cuchillo, ¿no? Algo que les sirva, que tenga esa misma estructura, ese mismo esquema, esa misma silueta, ¿cierto? Es una función, digamos, es una cosa que hace el cerebro, pero esto ya es llevado al aparato, ¿no? Definitivamente necesitamos sacar con fuerza, etcétera. Así funciona la cuchara, ¿no? Así funciona el pocillo, ¿cierto? El pocillo incluso es no una mano, sino dos, así como está representado acá, porque es lo que uno originalmente mete en la laguna, en el pozo, en el chorrito de agua, para poder tomar, ¿cierto? Y esa es, a partir de ese uso, que es el cuerpo, dice Lakoff, dice la lingüística cognitiva, el cuerpo humano es el dominio o el universo de sentido fundamental más usado para hacer metáforas. En un alto porcentaje las metáforas están construidas con imágenes o funciones del cuerpo, con evocaciones del cuerpo, del mismo cuerpo humano. Y por supuesto, las manos en el cuerpo son fundamentales. Las medidas antes de que, cuando no había cinta métrica, ni regla, ni escuadra, existió ese tiempo, se medía, por ejemplo, un codo, ¿no? Y que era la medida de un extremo al otro del brazo, o la palma, o el pie, un pie, una pulgada, ¿no? Por los anchos una yarda. Yo recuerdo cuando era pequeña que una tía era costurera y medían por yardas, ¿no? Las telas las medían por yardas. Una brazada, un paso, una cuarta, un dedo. El cuerpo ha sido la fuente fundamental de la medición. Una manotada, ¿no? También de cantidad, no solo de extensión, como es el caso acá, sino también incluso de cantidad. Es decir, entendemos el mundo a partir de otra cosa. ¿Ven aquí la metáfora de esquema? Es muy chistoso, me parece muy lindo. No quieren ver que la mamá está dándole el pecho al bebé, pues sí, entonces a ella también seguramente, y así que les puso en la cara el pecho. Esta es muy usada, ¿no? A meterse al baño donde hay bacterias, a darle de comer a un bebé, qué horror. Esto se usa mucho, ¿no? Esta es una metáfora esquemática, que es traer las partes de la etiqueta de la botella y ponerlas en el cuerpo de la mujer. Eso ya incluso no nos causa ninguna sorpresa. Está lexicalizado, está incorporado en, en, en nuestro diccionario. El hecho de que las mujeres son productos de consumo y llevan etiquetas. En últimas, casi todos somos productos de consumo y nos ponemos camisetas ¿con qué? Con etiquetas, ¿cómo se llama eso? Con lemas, no sé, para promocionar una película, un muñequito, ¿no? Y nos convertimos nosotros en vallas publicitarias a partir de eso, ¿no?
Y esta es una metáfora nueva. Hay metáforas de distintos tipos, ¿no? Orientacional, esquemática, ontológica y estructural, pero también hay metáforas viejas y nuevas. Las viejas son metáforas que están ya, que circulan, vean todas las metáforas que uno usa, vean, circulan, etcétera, ¿no? Uno usa, es impresionante, que circulan en el lenguaje sin que uno se dé cuenta. Esas se llaman viejas lexicalizadas o catacrésicas, ¿no? Ya fosilizadas en el lenguaje, catacrésicas. Eh, Esas son un tipo de metáforas y hay otras que son metáforas nuevas, que sí provocan como algún grado de sorpresa, ¿no? Y cuando la metáfora es nueva, uno alcanza a reconocer cómo está el juego, ¿no? Alcanza a necesitar ver los dos universos que están conjugados. Mm, bueno, ¿cómo llamamos esta formación? ¿Habría una metáfora de esquema en esto? Una cola. Ujú. ¿Ven la cola? ¿Sí? Una fila india, sí. Pero es una cola también. Eh, Cola de animal, sí. Un rabo. Haga rabo. Haga cola. ¿Cómo llamamos a esto, a este peinado? ¿Cuál es la metáfora de esquema acá? Cola de caballo, ¿cierto? Y efectivamente, así es la cola, digamos, esa es esta sería la grupa del animal, ¿no? Las patas del caballo, y esta es la cola del caballo, ¿cierto? Efectivamente así. Y a los caballos les hacen, digamos que hay también de vuelta, ¿no? Ella tiene cola de caballo, pero el caballo también lo peinan y le arreglan sí, y le arreglan de manera que el cabello, que se le vea como cabello femenino al caballo, ¿no? Hay toda una estetización, se comparten cosas. ¿Qué es esto? Hablamos del árbol familiar, ¿cierto? El árbol de la familia, un árbol genealógico, ¿sí? Eh, Incluso en investigación se habla de árbol de problemas. El árbol es también una figura muy importante para nosotros, como digamos como que vamos incorporando algunas imágenes que tienen muchísimo sentido y las hacemos pervivir en el lenguaje, les damos un lugar especial. O en el árbol, ¿ven acá la metáfora de esquema? Bueno, sí, rascacielos en la idea de... Pero hay otra que no es... Esa rascacielos sería una metáfora ontológica de personificación, que rasca, ¿no? Que hace la acción de rascar. Puede ser personificación o zoomorfización, no sé cómo se entienda. Creo que sería personificación, rascacielos. Pero esquemática, ven la forma de el esquema general, la silueta de una forma, de un cuerpo, de una jeringa, ¿sí? Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa pueden ver ahí? Una aguja, sí. Vale. Eh,
En general, sí, hay una de las formas, voy a escribirlo acá para compartirles una de las formas que también es muy usada. Voy a escribir en nombre, en hindi, en lengua hindú, porque ha sido como corresponde, la lingam, el falo. Con mucha frecuencia, el miembro masculino se convierte en la representación de muchísimas cosas en el mundo. Y sobre todo, sí, y sobre todo de, digamos, figuras de alto contenido de poder. Por eso, digamos, un, ese vertimiento del esquema general de la silueta de una cosa sobre la otra no va solito, va con todo el campo semántico. Y la masculinidad, la virilidad, ¿sí? Es poder. Es una de las figuras que contiene un alto contenido de la representación del poder de los seres humanos. Y entonces se ve muy presente en muchísimas cosas, ¿no? En las botellas, en muchísimas cosas. Hay una insistencia en la figura, en el falo, que digamos, ese término falo nos conecta con la teoría del psicoanálisis, que justamente es una teoría desde la cual se piensa también todo este problema de la relación de poder y la simbología del cuerpo, ¿sí? De Freud. Y también de la lingam. ¿Cómo se llama el equivalente de falo? ¿Cómo se llama al órgano femenino? Vulva, pero el equivalente a vulva sería pene, ¿cierto? Sería, digamos, el nombre fisiológico. Pero el nombre simbólico, ¿sí? El nombre más que corresponde, digamos, al universo del psicoanálisis es falo. ¿Cuál es el nombre de la vulva que hace, digamos, que permite reconocer valores simbólicos de lo femenino? Sí, vaina, no. Y el nombre viene de la India. Es un equivalente de Lingam. Lingam, Johnny. El no. Vaina, sí, no, no sé. Bueno. Y en general uno no encuentra construcciones arquitectónicas que sean iónicas, sino son todas fálicas. ¿Okay? Pero hay algunas que sí son iónicas, como estas, en el oceanográfico de Valencia, ¿sí? Sí, 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 vaina tiene que ver, pero, pero yo creo que ahí hay otros, ahora luego espero, no sé, sí, pero ahí faltan elementos simbólicos en vaina. Ah, ¿sí? Pero entonces fíjense ustedes que hay una representación muy presente de lo fálico
en los objetos del mundo, mientras el yo ni siquiera existe, término. Si existe no lo conocemos, no lo usamos, no, ni cosas ni nombres. Es muy interesante porque en el lenguaje, digamos, con la manera como denominamos las cosas o las metaforizamos, le damos, digamos, mantenemos la vigencia, la vida, la importancia de algo y reducimos la de otra cosa, pero siempre, digamos, hay unos juegos hay, así como se puede resaltar el valor de algo, se elimina otro. Y uno va encontrando problemas de las representaciones sociales. ¿Qué nos parece más poderoso? Pues lo masculino. Entonces se hace más presente. Y cuando un diseñador industrial va a hacer objetos o un arquitecto va a hacer casas, su esquema mental lo va a llevar a ser falos. Mientras, digamos, realmente el hogar debía ser siempre redondo, porque el hogar es la matriz, ¿cierto? El hogar es la cueva. Para un animalito sí es claro, el hogar es una matriz. Siempre el nido, la cueva, siempre, ¿no? Pero para los seres humanos vamos en esta tendencia que es de valor cultural, que supone un desequilibrio, un desdibujamiento, un desprecio, una negación, ¿sí? Es muy interesante lo que pasa ahí. ¿Cuál es la metáfora acá? Ahora miramos lo de la vaina porque creo que hay otras cosas ahí. Imagínense lo grave. De nuevo, sí, señora. Pero vean la asociación que hacemos tan grave, tan delicada, o no sé si yo exagero. Yo exagero. Esa es mi tarea, exagerar. Eh, el falo, que es el órgano masculino, ¿cierto? Pistola, que es un arma de fuego, que es un arma para eliminar a otro, ¿no? Para asesinar. Es un arma. Un arma, o sea, es un órgano que da vida, ¿sí? El falo es un órgano para dar vida, pero nosotros agredimos, ¿no? Con ese órgano. Lo convertimos en dador de muerte. Y eso son cosas, digamos, que están impresas en la mente, que hacen parte del lenguaje, es decir, de la manera de pensar. eh, ¿Mm? Es decir, la metáfora es la combinación de dos cosas. Se combina ¿qué? En este caso que estamos viendo hoy, los esquemas, ¿cierto? Las siluetas. La estructura, no uso la palabra estructura porque el esquema, el contorno, la forma, si la síntesis de la forma de una cosa se combina con otra. Eso es una metáfora. Pero además de que se fusionan dos imágenes, en este caso es exacto eso, digamos, en el tipo de metáfora que se llama esquemática, se fusionan dos imágenes, una reemplaza a la otra. Además de eso, lo que viene es todo un universo de sentido, porque cuando yo agredo a- o amenazo de muerte o insulto a una persona
y para insultarla uso una representación de un órgano dador de vida, el órgano dador de vida se convierte en arma, pero y ven, hay un cruce de valores. Y así pensamos, así vivimos. Eso dice la lingüística cognitiva. Nosotros conocemos el mundo, pensamos, vivimos y nos expresamos con metáforas. Vivimos como sí, y los varones, eso es lo que Rita Segato llama el mandato de la masculinidad, deben reconocer que tienen un arma. Y de hecho en muchas ocasiones hacen gestos con su propio cuerpo, ya no con la mano representándolo, sino con su propio cuerpo como de agresión, ¿no? De violencia. Porque está ahí la idea de arma, ¿sí? ¿Qué es lo del abrazo, Karen? No entendí. Ah, sí, no, pues es que ese ya es súper agresivo, ¿no? Puede ser con el dedo, pero entonces, sí, porque entonces ahí lo que se quiere además es cargar al símbolo de un tamaño, ¿no? Para que la agresión sea más explícita. Sí, de explicitud se puede hablar acá, ¿sí? Eh, sí, el movimiento, todo ahí, pero es muy delicado, muy, para mí muy impactante pensar que se pueda concebir la masculinidad como arma como violencia, ¿no? Eso es para sentarse a pensarlo y a deconstruir eso y a reconstruir las imágenes, a volver a pensar, a volver a imaginar el mundo, de manera que podamos volver a hacer relaciones más amables, ¿no? Sí, el código da Vinci está muy... Eso también es semiótica, ¿sí? Porque en el código da Vinci más que lingüística cognitiva y semiótica, pero sí es por ahí. Eh, sí, los cruces de los mundos, del cielo y de la tierra. Sí, en lo femenino y lo masculino, sí. Las figuras, ¿no? Sí, bueno, miren acá la metáfora que hay en ¿cómo se llaman esto? Las pirámides son metáfora de las montañas. Las montañas son otra cosa que para nosotros, para los seres humanos, es muy impactante, ¿no? Es un ente de adoración, ¿no? Sí, una montaña. Entonces uno quiere alcanzar esa magnificencia. Y ¿quiénes serán? Ahora se me borraron todas las palabras, los jeques y no sé qué dignatarios, pues quieren esa magnificencia para ellos. Entonces, fulanito mandó erigir una, una montaña, ¿no? Con toda eh, que es, imagínense que este esquema de la montaña, de la pirámide, es el esquema para representar los valores de la nutrición, ¿no? Más abajo, más arriba. Y entonces, ¿qué quiere decir más arriba? Bueno, eso lo vamos a dar la próxima clase, pero hay unas relaciones de arriba y abajo ahí también, ¿no?
y arriba es celestial. Es decir, es lo mismo que los dos triángulos conectados, es la relación tierra y cielo. Es otra relación muy mágica y muy inquietante para el ser humano, ¿no? ¿Qué posibilidades, qué nos dice el cielo, qué le decimos al cielo? Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes somos en esa relación? Esta es la cueva, ¿no? En las construcciones por ahí. Ahora hay mucha arquitectura, pues, que quiere semejar las cuevas, ¿no? Ese es el nido, etcétera. Ay. Bueno, ¿cómo lo ven hasta ahí? Miremos acá antes de entrar allí. Miremos acá. Acá. ¿Sí? Se va entendiendo cómo es la presencia importantísima de las metáforas en el lenguaje, en la manera como vivimos y pensamos, como la metáfora, que digamos es una forma expresiva puntual, comporta todo un universo de sentido, ¿no? Todo lo que está amarrado a este elemento de su campo de sentido viene con él y reemplaza, oculta y sirve como máscara para el que está, para lo que está dicho a través de la metáfora. ¿Mm? Esta es una teoría muy bonita, muy... Y entonces, la pregunta también es, ¿cómo enseña uno el lenguaje? ¿Literal? Solamente usando la literalidad enseña uno a comunicarse, a entender lo que le dicen, a entender lo humano que está en el lenguaje, o es necesario, digamos, en todos esos procesos educativos eh, y terapéuticos con el lenguaje, cómo acompaña uno a otra persona a que reconozca el valor y el significado y cómo opera, cómo funciona el mecanismo de la construcción de las metáforas, porque, ¿no? Bueno, le damos esta definición de metáfora de esquema. Los esquemas imagen son estructuras preconceptuales que se configuran en la cognición a partir de la actividad de nuestros cuerpos en el ambiente. Son estructuras preconceptuales. Por eso es el primer tipo en la lista, porque antes incluso de lo verbal, las metáforas de esquemas son de carácter visual y dominantemente visuales. Por eso se llaman preconceptuales. Son patrones dinámicos y recurrentes de nuestra experiencia sensoriomotora, visual, auditiva, táctil, kinestésica, almacenados en nuestro sistema cognitivo. Constituyen un nivel emergente preverbal y generalmente no consciente de significado. Son estructuras básicas que vinculan nuestras experiencias sensoriomotoras con la conceptualización y el lenguaje al favorecer la realización de inferencias acotadas acerca de la realidad. Este es un tipo de metáforas, uno dentro de 4 tipos, ¿no? De esquema, orientacional, ontológica y estructural. No sé si les pongo esto, ahora lo siento esto como muy, muy burdo. Bueno, leámoslo. Esta sería la tarea para el final de este módulo, que hagan
algo semejante a lo que hay acá. Una hipótesis y un plan de escritura. Entonces les quiero enseñar cómo se haría ese plan de escritura. La hipótesis ya sabemos, ¿cierto? Pero el plan de escritura, entonces vamos a estudiarlo, a mirar cómo sería. Porque el propósito acá es que si uno tiene una hipótesis, ya tiene el ensayo. ¿Por qué? Porque en cada partecita de la hipótesis tiene ideas que van a constituir un párrafo o un par de páginas. Depende de cómo después uno vaya acompañando con ejemplos y citas de autoridad y etcétera. Cómo amplíe cada una de estas cosas, ahí ya está el ensayo. ¿Sí? Leamos esta hipótesis que escribí esta mañana. Si las metáforas se conforman por la suplantación de un dominio conceptual, un dominio es suplantado por otro, ¿no? Entonces, debido a una metáfora nueva, podemos cambiar de perspectiva de mundo. Una metáfora, como esta, consiste en la suplantación de un dominio por otro, esa metáfora nos hace ver, veíamos el mundo de una manera, cuando hay metáfora empezamos a verlo de otra manera. No solo la expresión, sino todo el universo del sentido. Porque, de acuerdo con la lingüística cognitiva, cada dominio comporta una perspectiva particular. Se puede invitar al otro a cambiar de ideología a partir de insistir en ciertas metáforas. Las metáforas son súper potentes, porque además una de las cosas que enseñaba Freud, pero sobre todo Lacan, es que en el inconsciente lo que tenemos son metáforas. Si uno hace conciencia de cómo funcionan las metáforas y se hace dueño de la producción metafórica de su discurso, de su lenguaje, puede también incidir en la manera como funciona el inconsciente. Entra en diálogo más rápidamente con el inconsciente si hace conciencia de las metáforas. Esa sería otra hipótesis. Entonces, una vez tenemos acá la hipótesis, vamos a tomar una sección. Bueno, vamos a tomar una sección, 2, 3, 4. Y armamos unos, digamos, unos ejes ahí. Pero luego cada una vamos a convertirla en una oración completa para que podamos sobre esa oración ahora sí ir desarrollándola en el texto cuando vayamos a escribir. Por eso esto lo vamos a llamar el plan de escritura. El plan de escritura del ensayo basado en las metáforas. Y por supuesto, y hay que buscar un orden que sea más conveniente, no para que haya un orden, digamos, de jerarquías también. Y luego la idea sería proponer la pregunta que está contestada acá, las palabras clave. ¿Sí? Eso es lo que les propongo que hagamos para el final. Entonces, sí. ¿Cómo ven hasta ahí la cosa? ¿No? ¿Ustedes pueden traer a su mente alguna metáfora de esquema? ¿Ya van entendiendo cómo funcionan? ¿Ven en su alrededor o en su memoria o en alguna película, en un comercial, en publicidad? Publicidad se usan muchísimo. En algún objeto pueden decir, aquí puede haber una metáfora de esquema.
Sí. ¿Qué quiere, la otra pregunta ahí, Karen, sería, ¿qué quiere decir la idea de la flor en ese objeto que tiene por propósito, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo, la función, por ejemplo, la función del candelabro? Y cuando llega la imagen de la flor, ¿qué le aporta la flor al candelabro? Sí, el inconsciente es una maravilla, lo que pasa es que es tremendo, pero dialogar con él es una posibilidad terapéutica, además. Y las metáforas son un camino, ¿ven la metáfora? Las metáforas son un camino para entrar en el inconsciente, metáfora, entrar en el inconsciente, eh, y dialogar, ven la metáfora, dialogar con el inconsciente. Todo, es impresionante la presencia de las metáforas en el pensamiento, en la manera como entendemos, como vivimos. Sí. Comprenderlas es clave, muy importante, muy importante. Bueno, entonces hay por ahí hay un candelabro, flor. La pregunta sería esa, Karen, ¿cuál es el aporte de sentido? Porque esa es una pregunta semiótica que no se hace siempre Lakoff, en la lingüística cognitiva no siempre se hace, pero que es fundamental. ¿Cuál es el aporte de sentido de la flor en el candelabro? ¿Cuáles son otros ejemplos que están pensando de metáforas de esquema? O de imágenes, si tienen imágenes por ahí, quieren compartirlas. Aquí ya salieron. Oh, perdón. Me acuerdo de ese comercial de la acidez, donde bajan los bomberos con el medicamento a apagar la acidez. Exacto. Sí, sí, ahí hay la idea del fuego, ¿no? Las flores iluminan el hogar, por ahí puede ser, ¿sí? Aportan belleza, sí, pero la belleza en el candelabro sí puede ser, pero hay más como la iluminación, ¿sí? Eh, Red Bull cuando dice que te da alas. Sí, hay una imagen ahí de... Además que se soporta la idea de las alas en la idea de brazo, ¿no? Eh, ¿Una onda? ¿La luz es una onda? Mm, sí, sin H. ¿Onda? Sin H, creo. Que los helicópteros son helicópteros. Sí, total, total. De hecho, por ejemplo, lo que hizo, ¿cómo se llama? Leonardo da Vinci es, fue sentarse a observar. ¿Cuáles son las aves que observó Leonardo da Vinci? Ustedes saben que que sirven como fuente para pensar, para diseñar los aeroplanos, los aviones. ¿Cuál es el bicho
¿Cuál es el animal que sirve como, que le sirvió a Leonardo da Vinci como prototipo, no solo en términos visuales, sino todo el mecanismo de vuelo? ¿Cuál era? Sí, pero fíjense que lo que hizo fue sentarse a observar a esas aves. ¿Cuáles eran, saben? Chulos. Ven cómo vienen todo el universo de las cosas y no solo la cosita, sino todo el universo. Acá le dicen a uno que va a volar en un chulo, y le dice, ¿qué? No, yo quiero volar en un halcón, en un águila o en una paloma, pero no en un chulo. Pero el chulo, ¿por qué el chulo? Porque tienen, ¿ustedes han visto planear a los chulos? Tienen aprovechan las corrientes de aire como pocas aves. Son genios de la aviación. Y por eso Leonardo da Vinci se sentó a observarlos a ellos. Y es de la observación de ellos que concluye el avión. Metáfora de esquema. ¿Mm? Murciélagos, sí. Sí, 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 sí. De hecho, los primeros aviones tenían ala de murciélago, totalmente, sí. Otros objetos que sean, sobre todo cosas o palabras o imágenes que ustedes digan son como metafóricas, de metáfora de esquema. No es fácil distinguir los otros tipos porque no los hemos visto, pero ahí van apuntando bien. ¿No hay otras? Bueno, entonces voy yo. Les voy a compartir aquí voy a molestar la vida. Ay, esto era, esperen, así. Es que ahí no puedo verlos. Ahí. Mm. ¿Esta es metáfora de esquema de qué? Pueden usar el micrófono, es que no, para poder hacer la animación no puedo. El diablo, cuando lo asemejan al macho cabrío. Sí, el diablo, ¿y qué más? ¿Qué otra representación o qué otra semejanza encuentran ahí? El cabro es el diablo, ¿cierto? ¿No? Esa es la imagen y el triángulo tiene unas funciones ahí tremendas también, toda la idea de la triangulación. Pero vean ustedes esta otra asociación y me dicen si soy muy feminista, si soy muy cansona cuando propongo esta otra asociación. Ya me han contestado algunas personas a quienes ya han escrito un montón de cosas. Sí, me parece. Yo no soy muy conocedora de las imágenes religiosas, pero ni de la narrativa. Eh, He preguntado por qué el cabro, ¿qué hizo el cabro para que se convierta en la imagen del mal? ¿Cuál, digamos,
Si a mí me dijeran, desde mi ignorancia, y confieso ignorancia altísima, si me dijeran el cabro, no, el animal que representa el mal es la serpiente, yo diría, ah, sí, claro, la serpiente sí, porque de inmediato haría la asociación y diría la serpiente porque, ¿por qué? Por lo que pasó en el paraíso, ¿no? Porque nos hizo perder el paraíso. Em, Profe, pues desde los estudios esotéricos que yo realizo, uno puede llegar a la conclusión que el macho cabrío y animales asociados como por ejemplo a la serpiente o a los gatos pueden llegar a ser considerados por personas religiosas en la antigüedad como figuras demoníacas por el recurso que se considera visual desde los ojos. Lo que pasa es que antiguamente se consideraba mucho y todavía es muy poético el decir que los ojos son la ventana del alma. Y los gatos, las serpientes y las cabras comparten el mismo, digamos, esquema de ojos, y es que tienen un ojo con una pupila muy pequeña, si es que no diminuta, y a veces muy grande. Y bueno, digamos que colores muy diversos como el rojo y el verde. Eso puede causar terror. Es un recurso visual que incluso hoy día y desde los años 80 se usa en las películas de terror, que es que la persona, digamos, poseída en las películas de terror puede tener una apariencia completamente normal, pero ya con solo tener los ojos de un color diferente, similares a los de un gato, a los de una cabra o a los de una serpiente, ya inspira el terror en el receptor del mensaje. Es por eso que se asocia. Y también se asocia porque en la antigüedad, cuando las antiguas consideradas brujas realizaban sus rituales esotéricos, necesitaban utilizar pues los ingredientes animales que más tuvieran a la mano, y estos eran pues lamentablemente serpientes y cabras, ya que ambos son de crecimiento rápido, de animales de poco mantenimiento y pues digamos que abundan en las zonas europeas y asiáticas, que pues eran los que se centraron en los primeros estudios religiosos y esotéricos de la humanidad. Es por eso que siempre se ha llegado a considerar el macho cabrío como la figura de el mismísimo diablo. Además que también el animal tiene un carácter agresivo y un carácter territorial, poco sumiso, no es tan domesticable como otros animales, y bueno, está también el recurso de los cuernos que, bueno, en fin, no me voy a extender más. Profe, yo concuerdo con Santiago. Digamos que yo también pues estoy hoy para apoyarle lo que él dice. Es que viene como de tres épocas. Primero que el macho cabrío es en el rebaño, es como el que menos se deja guiar por ser macho, quiere decir más predominancia. Y Jesús es conocido como el buen pastor. Entonces es ya algo satánico, más de esta época. Y lo que dice los ojos rasgados también. Porque en la Biblia describen al diablo como de ojos rasgados, como el de la cabra, como los tiene el dragón, que es la simulación más popular entre el diablo. Sí, pero el diablo podría fácilmente ser serpiente, dragón, etcétera. Yo sé también, porque lo he indagado un poco, pero nada me satisface, nada me quita mi atrevimiento, pero he indagado que dentro de la cultura romana un dios era el dios Pan. El dios Pan era representado con la imagen de la cabra. El dios Pan era el dios de los bosques y vivía con las brujas. Y según la narrativa, parece que había actos de, ¿cómo se llama eso? De zoofilia entre brujas y cabros. Bueno, una cantidad de cosas. Pero además, el cabro entonces representa el paganismo, las religiones, a partir de eso, digamos, las religiones no cristianas. Y también por eso funciona como una imagen.
Pero no sé, a mí de todas maneras me sigue pareciendo que el útero, digamos, todo ese cuento que le tienen a las mujeres de que, ay, no, ahora como está con el periodo, no sé qué, que lo que necesita es macho, que, bueno, entonces, una cantidad de maneras de a partir de las funciones del útero, construir una imagen negativa de lo femenino. Yo veo una tradición que me justifica el cabro, pero también veo una tradición que me justifica el desprecio a lo femenino y el útero como un receptor de ese odio, de ese desprecio, de esa, o no sé si será odio, sí es odio porque matan mujeres por ser mujeres, o sea, no, yo sé que hay exageración en lo que digo, pero sobre todo, como decía Eduardo Galeano, ¿qué culpa tiene el espejo de la cara? Lo que es exagerado es la actitud del poder, de los estados, de los hombres, de la historia contra lo femenino. Pues, por Y ejemplo, bueno, y yo para terminar, personalmente sí, difiero bastante con la teoría y es por varias cuestiones. Y es que la primera de ellas es que la concepción de la cabra como un animal demoníaco o la representación de los demonios con forma de cabra se da mucho, mucho antes de, digamos, cualquier estudio anatómico que logre identificar la forma del útero, principalmente. Y pues también, bueno, yo estoy a favor del feminismo, en contra de la misoginia, etcétera, etcétera, pero me parece que son dos conceptos muy desligados en cuanto a la representación simbólica de los demonios como una cabra y su relación, digamos, judío-cristiana con la misoginia. Si bien yo afirmo que también las religiones son misóginas, bueno, matan mujeres, etcétera, etcétera, desligo mucho estos dos conceptos por los sucesos históricos que los han marcado. Digamos que también los primeros estudios anatómicos que se realizan, bueno, de los que se data en la humanidad, podrían ser los mismos de Leonardo da Vinci. Y mucho antes de Leonardo da Vinci ya existía la concepción de la cabra como un animal demoníaco y su representación gráfica. Entonces, discrepo mucho. Pues yo sí le veo cierta similitud, digamos, en que desde que se salió Eva y Adán, Eva fue la que comió el fruto, entonces Eva fue la mala. Y pues una característica de la mujer que Dios le dio fue que diera vida a través del útero. Y algo conocido entre las brujas era que sacrificaban a sus hijos el producto del útero como para llevar la contraria a lo que hizo sí, Jesús. Otra cosa que hizo Jesús fue dar su sangre, como por la humanidad. Entonces lo que hacen los satánicos, o pues, sí, satánicos, es usar ese pacto de sangre también por el contrario. Y ahí sí habría la similitud, digamos, de cabrío, satánico, útero malo, usar eso bueno como algo malo. Y es sí, algo que ya viene desde hace bastante tiempo. Tal vez no le dieron la similitud anatómica, pero sí la raíz maligna. sí. Bueno, pero es que yo creo que también estamos partiendo todo desde el estigma que le tenemos el estigma que le tenemos desde nuestros principios religiosos, porque Colombia históricamente tiene una educación religiosa general y estamos partiendo desde principios muy estigmáticos en cuanto a religión hablamos para hablar de temas como brujería o satanismo, porque bueno, digamos que hay que estudiar más a fondo el tema y hay que separar contextos para definir como cuál es la bruja y qué es lo que hace la bruja. Porque pues si Karen tiene el concepto de que pues la bruja sacrificaba a sus hijos y bueno, sacrificaba su sangre y era heregia y bueno, satanismo, esto, lo otro, yo no lo pongo en tela de juicio, pero sí digo que el satanismo y también la brujería van muy desligados desde la realidad, y estoy hablando de un concepto real, de una práctica real, van muy desligados del sacrificio de seres humanos y el sacrificio de la carne y etcétera, etcétera. Va muy desligado en la realidad. Es un concepto creado muy desde la religión católica cristiana. Es muy apartado.
Entonces yo creo que es más como una invitación, este comentario, a no caer en esos estigmas que nos crean la religión, ¿sí? A pensar en las brujas más allá de como la que sacrifique, la que le rinde culto al diablo, como otras posibilidades de mujeres, como las posibilidades de que en la antigüedad eran mujeres que practicaban la herbolaria, la niromancia, la astrología, para conocimientos personales, hacían remedios caseros, y no tanto como la bruja satanista que sacrifica y que adora al diablo y mata a sus hijos. Eso es muy estigmatizante. Digamos que ciertas comunidades religiosas, bueno, alternas al cristianismo lo podrían incluso considerar ofensivo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar mucho los conceptos y pues si uno habla de la bruja esta que mata y juega con la sangre y hace sus rituales ahí, hablar más como desde la imagen, más desde el mito y reconocer que no es más que eso, es más una imagen, un mito. No, claro, claro. O sea, yo no estoy diciendo que las brujas son satánicas, no, yo solo estoy dando ejemplos de pues cómo era la creencia similitud útero satánico. Sí. Pues exacto lo que decía la profe, ya términos más actuales, es que digamos que la mujer es mala, o de que, sí, el producto. Yo estoy hablando, digamos, de las comparaciones de épocas, la visión que tenían de la época, no estoy diciendo que las brujas, ¿no? Listo, listo. O sea, tienes razón, pero entonces para un comentario similar próximo, vale hacer la aclaración que acabas de hacer antes de y no después, opino yo. Vale, muy bien. Eh, de todas maneras, yo creo que ahí hay muchas cosas para mirar. La pregunta, más que proponer una tesis o algo así en este momento, la pregunta es cómo hay unos esquemas que traen todo un universo de sentido que nos hacen ver otras cosas a partir de ese universo de sentido, ¿no? Que es como la idea de las metáforas. Voy a seguir incomodándolos acá con este último ejemplo. De, Nada, profe, está chévere. ¿De dónde viene? ¿Cuál es como la imagen, el fundamento, la fuente de la representación del corazón enamorado? ¿Les estoy presentando la pantalla? No. Va a mostrar. Eh, sí, entonces muchas veces pensamos en eso, pero entonces digamos, antes de llegar allá, porque creo que hay unas representaciones, digamos, previas, no sé, ese es el corazón enamorado, ¿cierto? Con una flecha, que la flecha de dónde viene. La flecha que es. La flecha sería sí, ¿qué? Cupido, ¿cierto? Cupido que atraviesa y es la representación del amor y todo esto. Entonces, con mucha frecuencia uno dice, bueno, que es el corazón el que se enamora, ¿cierto? O te amo con todo mi corazón. Y entonces siempre ha habido esta inquietud sobre, bueno, ¿cuál es la forma, la silueta del corazón que hace, que nos lleva a formar la silueta del corazón enamorado? ¿Cómo es la relación entre esos dos? Y uno se queda insatisfecho, ¿cierto? Entonces quedan preguntas. ¿Es la representación del corazón? Y entonces parece que dicen por ahí que es la representación de las nalgas de una mujer, ¿cierto? No de cualquier persona, sino probablemente no de un hombre, sino de una mujer, que diríamos que es también en términos simbólicos dos corazones unidos,
¿Cómo es eso? Ah, dos corazones unidos. ¿Cómo puede ser eso de los dos corazones unidos? Así. Déjame juego, permíteme juego con esa posibilidad. Eh, ¿Cómo se mueve esto? Ay, no sé. ¿Así? ¿Esa sería dos corazones unidos? ¿Al otro lado? ¿Así? Ah, sí, 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 sí. Por ahí, puede ser. Puede ser algo así. Ah, de corazón a corazón. Ah, fíjate, no lo había ni pensado yo. De corazón a corazón. Bueno, lo voy a considerar. Bueno, eh, y eso no lo había ni pensado. Estoy pensando en eso. Sí, puede ser. Profe, también puede ser la silueta de dos personas besándose, así digamos la sombra. Ah, sí, se hace esas representaciones, ¿cierto? Como que están acá uno y acá el otro. Y la flecha acá, ¿cuál es la función de la flecha? Sí, sí. Si el corazón representa dos personas o dos corazones, ¿por qué con una flecha se une? Cupido, sí, pero ¿por qué la flecha? Ajá. Sí, pues yo la veo más como relacionado a la flecha con el falo y en ese sentido pensaría que el corazón es la vulva. Para pensarlo, ¿no? Para pensarlo. ¿Sí? Todos lo pensaron. Pero entonces, bueno, la inquietud hoy es esa, ¿no? Como una, una afirmación de la lingüística cognitiva es que pensamos con metáforas. Y dicen Lakoff y Johnson, el pensamiento no es lógico, es metafórico. Y eso es una afirmación tremenda, porque, digamos, siempre hacemos un esfuerzo por la lógica. Ellos dicen, la lógica se soporta sobre la base de metáforas. El tiempo es una metáfora. El tiempo es una metáfora ontológica de sustancia, incluso. El tiempo es una metáfora y sobre la idea de tiempo se ha desarrollado muchas ciencias. La lógica sí existe, la lógica está en el pensamiento, pero parte se soporta en metáforas. Y para Lakoff y Johnson tienen varios libros. En el Drive tenemos el de las metáforas cotidianas, que es el más conocido y donde se explica toda la teoría, pero hay un libro muy bonito de ellos que se llama Filosofía en la carne, que también que explica toda la relación de las metáforas con las ciencias y la filosofía, por supuesto. Y entonces, bueno, una afirmación de la lingüística cognitiva es pensamos con metáforas. Pensamos, conocemos, interactuamos con el mundo, nos expresamos, por supuesto, con metáforas. El pensamiento no es lógico, es metafórico.
Y la metáfora es la fusión o el reemplazo de un universo de sentido por otro universo de sentido. Es tener un universo de sentido y tomar otro y con ese armar una máscara, una careta y ocultar una cosa mientras presenta otra. Hay un ejercicio de ocultamiento y digamos, de poner en circulación unos valores, unos universos, dar prelación a ciertas imágenes. Las fuentes de las metáforas, ¿cuáles son? De dónde, una de ellas es el cuerpo humano. Es decir, que uno puede afirmar, así lo afirma la lingüística cognitiva, representamos al mundo con nuestro cuerpo. La fuente primera de conocimiento del mundo es el cuerpo. Y luego lo que hacemos es proyectar todas las ideas, las sensaciones, la corporidad en el mundo para entender el mundo a través de corporizarlo, de hacerlo humano, de antropometrizarlo, de antropomorfizarlo, de hacer que el resto del mundo sea mi cuerpo para poder entenderlo. Esa es una de las fuentes primigenias, digamos, de las metáforas, el cuerpo humano. Y otras fuentes también, digamos, frecuentes, que son también antropomórficas, son el cuenco, las metáforas de recipiente, que es el útero, o la boca, o las manos, o el estómago. El cuerpo está lleno de concavidades, ¿no? De capacidad de contención. Las montañas tienen una presencia muy importante y por las relaciones, vamos a ver la próxima clase, las metáforas espaciales, arriba abajo, y está absolutamente vinculado con la imagen de la metáfora de la montaña, ¿no? Y a través de ella entendemos la nutrición, las estructuras sociales, las disciplinas del conocimiento, la economía, ¿no? La idea de montaña y demás. Arriba bueno, abajo malo, ¿no? Y lo religioso, como todo ese complejo de valores que circulan gracias a o a través de las metáforas. Entonces, bueno, eso les quería compartir hoy, la idea de las metáforas de esquema, que son uno de los 4 tipos de metáforas que presentan Lakoff y Johnson. ¿Cómo les queda el ojo? Tarea. Cuadrado, sí. La tarea, digamos, vamos a centrarnos en ir haciendo afirmaciones, hipótesis. Gracias. Haciendo hipótesis. Una hipótesis, por ejemplo, es que sí, voy a intentar armar una aquí sacada de... Si el miembro masculino se representa con los valores de un arma de fuego, ¿sí? Vayan tratando de hacer asociación con la idea del signo y todo esto que hemos visto, ¿no? De las cualidades. Si el miembro masculino se representa con los valores de las armas de fuego, entonces el miembro masculino es un arma de fuego y se vive, se expresa, se nombra, se vive, se representa como un arma de fuego. Porque para la lingüística cognitiva, las metáforas son la manera como pensamos, vivimos y expresamos, nombramos al mundo, ¿sí? Esa puede ser una hipótesis sobre una metáfora de esquema. ¿Cuáles
producirían ustedes? Esa es la tarea, que empecemos a intentar producir hipótesis sobre la base de la construcción de metáforas, como una cosa, digamos, los luceros de tus ojos, ¿no? Los luceros le aportan al órgano de la visión unos valores que será religiosos, etcétera, alumbran los basureros. Sí, religiosos, estéticos, etcétera, de magnificencia, no sé qué, ¿cómo llegan ahí y por qué podemos pensar en eso, ¿no? Si esto es representado por esto, entonces esto queda lleno de esto otro. Porque, porque hay unas relaciones allí que se establecen, ¿no? Ah, sí. Ay, casi. Listo. ¿Sí? Intentemos hacer hipótesis para la próxima sesión y las miramos. Y vamos armando sobre cada tipo, ¿no? Para que hagamos muchas. Y luego eligen una para presentarla. Y una sobre la que, por ejemplo, les gustaría armar un ensayo. La eligen y armamos el plan de escritura. ¿Sí? Profe, entonces la idea para el lunes es que hagamos una hipótesis utilizando o apoyándonos en una metáfora, ¿cierto? Una metáfora, sí. Ah, listo, gracias. Para explicar la metáfora a través de una hipótesis. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces nos vemos el lunes con sus hipótesis. Y les envío el libro que igual está en el Drive. No. Sí, claro que la pueden crear, pero cuando crean la metáfora ustedes mismos, nos arriesgamos a que el contenido cultural, simbólico, sea bajo. Si es una buena metáfora, puede ser súper chévere, pero nos arriesgamos a que no sea una buena metáfora. Mientras las que ya circulan están probadas, puede ser, hazlo y lo miramos, ¿sí? Sí, pero también quiere uno como ver qué trae la cultura, cómo está en el lenguaje. Vale, entonces nos vemos. Les envío el libro de Lakoff y Johnson y de María Cuenca sobre metáforas para que vayan también leyendo el tema. Como lo ven, es súper bonito, es muy, muy bonito. Bueno, que descansen, tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Adiós. Chao, Karen, que estés bien, gracias. Muchas gracias, profe. Buen día. Bueno, Pablo, que estés bien.